La precariedad laboral en el Ecuador. Ese es el tema que me ha tocado exponer el día de hoy. Carlos Andrés Játiva les saluda. Vamos con el concepto. Se denomina precariedad laboral a la situación en que viven las personas trabajadoras que por razones diversas sufren de procesos que conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantías en las condiciones de trabajo más allá del límite considerado normal. En este aspecto yo quiero hacer hincapié en temas que quizás las personas no se han tomado el momento para pensarlas, analizarlas. Quiero contarles que a partir de la Constituyente del 2008, en las reformas del Código de Trabajo, se ha privilegiado la idea de estabilidad en los puestos de trabajo y así descalificando la precarización. Es decir, el supuesto que inspira al régimen laboral es que el empleo sea permanente, que la relación entre la empresa y el empleador sea una especie de matrimonio. Tanto es así que la conclusión del contrato debe causar un pago de indemnizaciones. Se acaba la relación, tiene que pagar el empleador una indemnización al trabajador. Prevalece la idea de que los contratos de corto plazo, es decir, por horas, ocasionales, temporales, por obra o servicio determinado, entre otros, se inspiran en el ánimo de perjudicar al trabajador, en el desmedido afán de lucro, en una concepción mercantil del trabajo humano, entre otros. Bajo esta percepción, por lo tanto, habría que combatir esos contratos, derogarlos o al menos crear complicaciones que limiten su uso y que generen obligaciones patronales casi insuperables. Así, en el mandato constituyente número 8 se eliminaron los contratos por horas, se prohibió la intermediación y la tercerización y se propició que toda relación laboral sea directa y permanente, sin considerar la índole de las prestaciones ni la compleja trama de necesidades que genera la economía. La Constitución del 2008 consagró el principio de la relación directa, prohibió la precarización y cualquier otra que afecte a los derechos de las personas. Y más, después en el Código de la Producción de diciembre del 2009 se castigó a quien celebre contratos eventuales con el incremento del 35% del salario. Años antes, una reforma al Código Laboral, bajo la sistemática e injustificada sospecha de fraude empresarial, sancionó toda liquidación de negocios con el pago de cuantiosas indemnizaciones, y la última reforma laboral estrecha el círculo, elimina el contrato a plazo fijo, obliga el reenganche de los trabajadores que hubieran intervenido en cualquier obra o servicio del empleador, inspirándose en el contrato de temporada que data del año 1991, probablemente copiado de los contratos colectivos de las empresas azucareras. Bueno, hay que decir que los ingenios azucareros, estos tipos de contratos que se realizaron, han tenido casi nula aplicación precisamente por las complicaciones y conflictos que propiciaban los mismos. La idea de la relación laboral debe ser permanente y directa, rodeada de toda suerte de obligaciones de empleador, no responde a la realidad de una economía inestable, ni a las dificultades de la empresa que debe adaptarse a la competencia, que está expuesta a los riesgos de la naturaleza y a las inseguridades de los mercados. Los excesos de las partes de la relación laboral, empleadores y trabajadores, en el uso de figuras contractuales y en el abuso de demandas, no debería ser la regla para legislar. Y el sistema laboral debería, ante todo, generar procesos para generar empleo y asegurar un salario digno. No podemos estar alejados de las estadísticas ni los datos. Vamos a un compendio entre marzo del 2018 y marzo del 2019. En este periodo, la tasa pasa del 41.1% al 37.9%. La disminución del empleo adecuado. Es una cifra que sí, en estadística se escucha bien, pero ¿es la realidad? ¿Es lo que el Ecuador necesita? Por otra parte, las tasas de desempleo y de subempleo aumentan ligeramente, pero en cambio no es estadísticamente significativo. En el caso del desempleo va al 4.6% y el subempleo al 18.7%. No obstante, más allá de estos resultados que muestran una situación complicada en el país, sorprende que la variable pobreza no se encuentra en la base de datos de las encuestas nacionales de empleo, desempleo y subempleo,
en EMDU de marzo del 2019. Es decir, ¿qué ha pasado con esta información? ¿Por qué no clarificamos la realidad de pobreza del país? Se supone que la ley laboral va a ayudar a que generemos nuevas fuentes de empleo y que tengan las seguridades del caso, pero eso no está ocurriendo. Es decir, ¿qué pasó con la constituyente del 2018? Fue simplemente un trabajo político para las masas, pero no se hizo un real estudio de las conveniencias de ambas partes. De igual manera, y considerando las aspiraciones de flexibilización del actual régimen, es necesario actualizar el índice de precarización de este nuevo año. Hay un dato escalofriante, y es que más allá de 4 millones de ecuatorianos viven en la precariedad laboral. Hay un viejo adagio que dice, echa la ley, echa la trampa. Hay personas que de cierta manera evaden las leyes. Nosotros lo que invitamos es que evitemos al máximo evadir las leyes, pero también que hagamos reformas al Código de Trabajo que permitan generar empleos, que permitan tener la puerta abierta para la flexibilización, no con el desmedro de dañar a un trabajador, sino más bien de apoyar aquellos empleos que son fluctuantes, que no son siempre, es por temporada, que debe existir. Hay empresas que trabajan por temporadas, y eso también tenemos que ponernos a pensar. Hay muchos trabajos que deben trabajar con contratos específicos para que se pueda cumplir de buena manera la dignificación del trabajo del empleador y de su empleado. Como comentario final, los resultados de la situación en datos del país nos muestra que estamos en problemas y que estamos determinados a beneficiar a un sector, que es el empleado, pero no hemos dado a conocer qué pasa con aquellos que proveen del trabajo. ¿Qué podemos hacer para que estas personas sean fuente de nuevos procesos laborales? ¿Qué podemos hacer con ese aspecto? Tenemos que empezar a trabajar en un concepto de diálogo nacional, que exista por medio de entidades como la Asamblea Nacional, el Ministerio de Trabajo y el propio Gobierno Nacional, diálogos que permitan desnudar la realidad del país y que técnicamente se pueda apoyar el emprendimiento. En Estados Unidos estamos hablando que la economía americana se mueve gracias a que el 80% son emprendimientos propios. Es decir, nosotros tenemos que llegar a buscar las formas de que se apoye el emprendimiento y que esta sea la nueva cara del Ecuador, una cara de progreso, de crecimiento y que sea fuentes de empleo. Con estos criterios, pues yo me despido y les agradezco por seguir esta transmisión. Saludos cordiales.